El mundo está en deuda con Alan Turing, el genial matemático inglés que descifró los códigos que los nazis enviaban de su máquina Enigma. Aunque gracias a su descubrimiento se salvaron millones de vidas, Turing tuvo que hacer frente a la intransigencia de su época, que lo convirtió en un paria y acabó con su vida. La reparación póstuma de su dignidad y su reconocimiento como científico llegarían demasiado tarde para él. En este video conoceremos más detalles de Alan Turing, la trágica vida del genio que descifró el código Enigma. La Segunda Guerra Mundial se encontraba en pleno apogeo. Los submarinos alemanes, como por arte de magia, hundían sin cesar los convoyes cargados de provisiones y armas que a través del Mar del Norte se dirigían a Gran Bretaña desde Estados Unidos. Para lograrlo sin que los aliados pudieran predecir ninguno de sus movimientos con anticipación, los alemanes usaban unos códigos encriptados que enviaban a través de una máquina llamada Enigma. Pero un hombre llamado Alan Turing, nacido el 23 de junio de 1912, lograría lo inimaginable. Este genio británico de la lógica y de las matemáticas se convertiría en un héroe que salvaría millones de vidas al lograr descifrar el código para desencriptar los mensajes enviados por los nazis. Con 14 años, Alan Turing ingresó en el internado de Sherborne en Dorset. Su inclinación natural hacia la ciencia y las matemáticas no le granjeó gran estima entre el profesorado, que en aquella época daba mucha más importancia al estudio de los clásicos que al de los números, tan queridos por Turing. A pesar de todo, el joven Alan siguió resolviendo problemas matemáticos y ya empezó a dar pruebas de su genialidad cuando a los 16 años conoció y comprendió el trabajo del físico alemán Albert Einstein. También logró deducir a partir de un texto el cuestionamiento que hacía el propio Einstein acerca de las leyes de Newton. En 1934, Turing se licenció en matemáticas por la Universidad de Cambridge y 2 años más tarde publicó un artículo que revolucionó la lógica de esta ciencia, titulado Sobre los números computables, con una aplicación al problema de decisión, en el que ya hablaba del concepto del algoritmo y exponía las bases de su máquina de calcular, la máquina universal, conocida más tarde como la máquina de Turing. Entre los años 1937 y 1938, se doctoró de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. En su tesis anunciaba el concepto de hipercomputación, un sistema que iba a permitir la resolución de problemas que carecían de una solución algorítmica. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña entró en guerra con Alemania. En ese momento, Turing fue contratado como criptólogo por el ejército británico en Bletchley Park, una instalación ultra secreta localizada en Buckinghamshire y conocida como Estación X. Allí se llevaron a cabo los trabajos de descifrado de los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La misión de Turing era intentar descifrar el sistema de codificación llamado máquina Enigma, que el ejército polaco le había hecho llegar a los ingleses. El problema residía en que los alemanes cambiaban diariamente el sistema de cifrado a las 12 de la noche, y Turing y su equipo debían trabajar a contrarreloj para desarrollar un sistema que fuera capaz de desencriptar los mensajes enviados por los alemanes antes de cada medianoche. Enigma había sido inventada por el ingeniero alemán Arthur Cherbius tras la Primera Guerra Mundial. Esta singular máquina generaba códigos basándose en el intercambio de signos. Su funcionamiento se basaba en enviar mensajes encriptados que alteraban la forma, pero no el contenido, con el objetivo de evitar que las encriptaciones fueran descifradas en casos de que estos mensajes fueran interceptados por el enemigo. Junto a su amigo, el matemático británico-estadounidense Gordon Welshman, Turing desarrolló a finales de 1939 y mediados de 1940 una máquina a la que bautizaron como Bombe,
una palabra polaca para definir un tipo de helado, con la que consiguieron descifrar con éxito las transmisiones de Enigma. La bombe eliminaba un gran número de claves Enigma probables, minimizando las posibilidades. Para cada posible combinación, se ponía en marcha con electricidad una cadena de deducciones lógicas. Así, era posible detectar cuando existía una contradicción, y de este modo desechar esa combinación. A principios de 1942, se interceptaron y descifraron alrededor de 40.000 mensajes, que se duplicaron en un mes, logrando finalmente interceptar y decodificar 2 mensajes por minuto. Según el primer ministro británico Winston Churchill, el trabajo realizado por Turing ayudó a reducir entre 2 y 4 años la guerra en Europa, salvando de este modo 14 millones de vidas. A pesar de que Turing fue elegido miembro de la Royal Society de Londres, en marzo de 1951, de ser considerado el creador de la inteligencia artificial, la ciencia cognitiva moderna y uno de los primeros científicos en plantear la hipótesis de que el cerebro humano es en gran parte una máquina de computación digital, su vida estaba a punto de dar un terrible vuelco. Un año después, en marzo de 1942, Turing fue acusado de indecencia grave y perversión sexual, y condenado a 1 año de prisión por algo que en aquella época estaba gravemente penado en Gran Bretaña: ser homosexual. Para evitar la cárcel, Turing se sometió a una terapia de castración química para reducir la libido a base de estrógenos sintéticos. El 7 de junio de 1954 se descubrió el cuerpo sin vida de Alan Turing, junto a una manzana a medio morder recubierta con cianuro. El veredicto oficial de su muerte fue el suicidio, pero las investigaciones que se llevaron a cabo nunca arrojaron pistas claras de que realmente hubiera sido así. En el año 2009, el por entonces primer ministro británico Gordon Brown se disculpó en nombre del gobierno británico por el trato absolutamente injusto recibido por Turing. Y 4 años más tarde, en el 2013, el genial matemático recibió el indulto real por parte de la reina Isabel II. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la película inglesa del año 2014 titulada The Imitation Game, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Keira Knightley. Si te gustó este contenido, por favor no te olvides de darle clic a me gusta y suscribirte a mi canal. Así me motivarás a seguir produciendo más videos que te ayudarán a ampliar tus conocimientos sobre religión, historia, ciencia y tecnología. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.